Bienvenidos a su programa Una cita con la Biblia, programa de discipulado en el nivel 1. Estaremos viendo en esta segunda unidad el desarrollo cristiano, cuyo contenido lo vamos a distribuir en 3 lecciones: la autoridad espiritual, la mayordomía cristiana y las disciplinas espirituales. Pretendemos en esta unidad formar al discípulo en aquellas áreas fundamentales de la vida cristiana, como es el tema de la sujeción a la autoridad, la buena administración de los recursos, tiempo, dinero, familia, algunas disciplinas espirituales como es el tema de la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración y la visitación, entre otros. Se espera que el discípulo ponga en práctica cada una de las enseñanzas recibidas con el propósito de hacerles parte integral en su vida. ¿Qué objetivos tenemos en esta segunda unidad denominada el desarrollo cristiano? Primero, pretendemos, o es nuestro propósito, alcanzar, entender y definir el fundamento de la autoridad espiritual. Queremos llegar a comprender el lugar que Dios debe ocupar en lo que respecta en todos los recursos y aplicar en una forma práctica cada uno de los principios aprendidos en esta unidad en las diferentes áreas de la vida. Iniciemos pues nuestro recorrido en este discipulado en la primera parte de la lección número 4, que denominamos autoridad espiritual. Hay una lectura previa que quisiera compartir con todos y está en el libro de Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto tiene que ver, para efectos de estudio, cuando Saúl desobedece, según lo vemos en el capítulo 5 del primer libro de Samuel, capítulo 15 del primer libro de Samuel, del versículo 1 al versículo 34. Entremos en materia de lo que consideramos debe ser el aprendizaje del tema de la autoridad espiritual. El tema de la autoridad espiritual es muy amplio, también es profundo, y al estudiarlo nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene para el crecimiento constante, sano y fuerte de todo aquel hermano, hermana en Cristo, de todo el cristiano que quiere crecer en la lid del Señor. Sin respeto a la autoridad no hay cobertura, no hay orden, no hay disciplina, por lo que se obtiene una vida que podríamos decir un tanto inmadura, irresponsable, y que podría llegar a los niveles de mediocre, lo que es peor, en rebelión, la cual lleva a la muerte. Sin embargo, Dios quiere que a través de los canales adecuados de autoridad, de la cual es Él la máxima representación, nosotros podamos recibir la sustancia necesaria para tener una vida plena. Desarrollo cristiano y también la disciplina. Todo ello bajo la cobertura del más grande, poderoso y único ser que puede guardar y fortalecer nuestra vida en cada momento hasta la venida de Cristo. La palabra autoridad, entonces, la podemos resumir en potestad, facultad,
soberanía o poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Por ejemplo, el padre sobre los hijos, el superior sobre los inferiores. La persona que está en autoridad es la revestida de algún poder o mando sobre una o más personas a quienes a su vez brinda cobertura. Hay dos principios, entonces la autoridad reviste al que la adquiere y también da cobertura a aquel a quien se la brinda. Vamos a ir comprendiendo estos dos eventos o puntos importantes en el tema de la autoridad. Primer punto, ¿cuál es el origen de la autoridad? Tenemos que tener fundamentado en nuestro ser interior que Dios es autoridad. La Biblia enseña que el origen de la autoridad está en Dios mismo. Su trono se fundamenta en la autoridad. En la palabra encontramos algunas características de Dios como autoridad. Génesis 17:1 y Apocalipsis 1:8 nos dicen que Dios es todopoderoso. Hechos 4:24 y 1 Timoteo 6:14 y 15 nos hablan que Dios es soberano. Jeremías 32:17 nos dice que Dios es creador y que es poderoso. A Dios le pertenece el reino, el poder y la gloria. Lo encontramos en Mateo 16:13. Es decir, que Dios mismo, Dios en sí, es autoridad. Y que a Dios también le pertenece toda autoridad. Si bien es cierto, primero decimos que Dios es autoridad, también a Él le pertenece toda la autoridad. En la palabra encontramos que Cristo tiene toda potestad. Mateo 28:18. Toda autoridad procede de arriba. Juan 19:11. Dios es soberano, es Señor, tiene todo dominio y autoridad sobre todo lo creado y sobre todos y cada uno de nosotros. Él es la fuente de toda autoridad. Daniel 6, versículo 26. En tercer lugar, debemos someternos a esa autoridad. Es indispensable para todo cristiano tener un encuentro con la autoridad directa de Dios. El ejemplo de Pablo, descrito en Hechos 9, 3 al 6, nos ayudará a comprender lo que estamos diciendo. Inicialmente, Pablo no estaba sujeto a la autoridad de Dios, aunque creía estarlo. Pablo tuvo un primer encuentro con la autoridad directa de Dios al encontrarse con Cristo resucitado en el camino a Damasco. En esa ocasión le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Al hacer esta pregunta, Pablo se sometió a Jesús como Señor. Al igual que Pablo, la persona que tiene un encuentro directo con la autoridad de Dios le reconoce como Señor y como soberano y se somete completa y voluntariamente a Él. Destrona su ego y hace que Dios sea Señor de todo lo que es y de todo lo que posee. Vea qué importante este elemento. El hombre que se somete a Dios le entrega a Él todo su ego y hará lo que el Señor Dios Todopoderoso le mande a hacer. Es importante entonces tener en cuenta este principio, que todos debemos someternos a la autoridad de Dios. Veamos entonces que la autoridad es delegada. Entendemos por delegación al hecho de que una persona da a otra la oportunidad de que la represente o tome su lugar en su ausencia. Un ejemplo de esto es un embajador de una nación en un país extranjero. El gobierno le delega cierto poder para que lo represente en ese país. Y aquí vamos a ver, dentro de lo que es la autoridad delegada, dos principios, dos o tres principios. El primero es
que toda autoridad ha sido establecida y delegada por Dios. En Romanos 13:1 dice, la palabra indica claramente que todas las autoridades existentes en el mundo han sido establecidas por Dios. Él ha delegado autoridad en los hombres. Segundo elemento, Dios ha delegado su autoridad. En todas las áreas de la vida, Dios ha delegado autoridad en los hombres. Podemos mencionar en este caso a los gobernantes, a los patronos, amos, jefes, los esposos, como dice Efesios 5:21-24, los padres también, Efesios 6:1-3, sobre los pastores, Hechos 13:17, sobre otros líderes de la iglesia con autoridad después del pastor, Primera Tesalonicenses 5:12 y 13. También la autoridad se delega sobre todos los líderes espirituales que trabajan en la obra de Dios. Primera de Corintios 16:15 y 16. A través del estudio de los pasajes anteriores, nos damos cuenta que Dios ha establecido autoridades en el mundo, gobernantes, reyes, amos, patrones, etc. En la familia están los esposos o padres. En la iglesia están los pastores y líderes. Dios nos da instrucciones en su palabra sobre cuál debe ser nuestra relación con cada uno de ellos. Si permanecemos respetando la autoridad delegada por Dios, entonces podemos decir que estamos sujetos a Cristo. Tendremos victoria total sobre el pecado y tendremos asegurado el crecimiento. A nuestro enemigo le desagrada que prediquemos la palabra de Dios o que hagamos cualquier servicio para Dios, pero aún más teme que estemos sujetos a la autoridad de Cristo. Importante este principio, ya que el que está sujeto a la autoridad de Cristo constituye para el enemigo una fuerza poderosa que mueve la simiente del mismo infierno. Podemos entonces tener en cuenta que todas las autoridades han sido instituidas por Dios y por lo tanto deben ser obedecidas. Es necesario, pues, no ver al hombre en sí mismo, sino la autoridad de que ha sido revestido por parte de Dios. Debemos reconocer que la autoridad delegada en una persona es algo que procede de Dios. Cuando decimos órdenes difíciles, o recibimos, mejor dicho, órdenes difíciles, o damos órdenes difíciles, debemos seguirlas sabiendo que no obedecemos tanto a la persona como al principio de la autoridad establecida por Dios. Esta actitud depende de la fe y no de la razón. Debemos sujetarnos a la autoridad directa de Dios como a las autoridades delegadas. Amado hermano, quiero recordarle que Dios no quiere que seamos solamente obedientes, sino que también que seamos sumisos a la autoridad delegada. El único caso en el cual no podemos obedecer las órdenes de una autoridad delegada, tenga mucho en cuenta este elemento, es cuando las mismas van en contra de nuestra propia conciencia, la cual obviamente está fundamentada en convicciones cristianas. Aquel que rechaza la autoridad delegada está rechazando a Dios mismo. Aquel que se resiste a la autoridad delegada también está resistiéndose al mismo Dios. Se necesita humildad para ser obedientes a la autoridad directa de Dios, pero demanda más humillación y quebrantamiento al estar sujetos a la autoridad delegada. A aquel que le desagradan los delegados de Dios, entonces diríamos por alusión que también le disgusta al Dios mismo. La naturaleza del hombre es la que le hace desear obedecer la autoridad directa de Dios sin tener que sujetarse a las autoridades delegadas que Dios ha establecido.
¿Qué pasa cuando rechazamos a la autoridad delegada? En múltiples pasajes bíblicos nosotros encontramos grandes y graves consecuencias por rechazar la autoridad delegada. Este rechazo se puede manifestar a través de tres formas fundamentales. Uno, a través de las palabras. El hombre rebelde prefiere palabras o profiere palabras rebeldes. Emite palabras de rebeldía, murmuración, crítica o juicio. Podemos encontrarlo esto en Efesios 5:6, segunda de Pedro 2, del 10 al 12, Mateo 12:34 y en Judas 8:11. El segundo elemento a través de lo que se rechaza la autoridad delegada es cuando llegamos al campo de los razonamientos. El hombre rebelde cuestiona fuertemente en sus pensamientos a la autoridad. Siempre hay prejuicio con respecto a su persona, a todo lo que hace, a sus órdenes. Siempre analiza si hay razones suficientes para obedecer a la autoridad, aún al Dios mismo. Vea Lucas 5:21-22. Y el tercer elemento de rechazo, o de la manera en que se manifiesta el rechazo a la autoridad delegada, tiene que ver con los pensamientos. Primero eran las palabras, segundo los razonamientos y en tercer lugar los pensamientos. Las palabras rebeldes provienen de un razonamiento rebelde. El razonamiento a su vez se origina en el pensamiento y ese se origina en un corazón rebelde. Segunda de Corintios 10:4-6. Ahí encontramos instrucciones respecto a nuestros pensamientos. Como lo indicamos anteriormente, existe la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada por Dios en los hombres. Muchos cristianos no han aprendido a someterse a la autoridad directa de Dios y como resultado no pueden someterse a la autoridad que Dios ha delegado. A otros hombres les es fácil someterse a Dios mismo, pero se les dificulta someterse a las autoridades delegadas, puesto que ven al hombre en sí con sus defectos y debilidades, su capacidad, experiencia, edad o sexo, y no ven la autoridad de que han sido revestidos por Dios. ¿Cuáles son, habiendo encontrado estos elementos importantes sobre el rechazo a la autoridad delegada, cuáles podríamos nosotros dirimir que son las principales fuentes de rechazo a la autoridad? ¿A dónde o en qué parte de nuestro ser interior radican esas intenciones, esos pensamientos o esas palabras? Tiene que ver en el hombre mismo, debido a su naturaleza adámica, la cual produce orgullo, soberbia, resentimiento, amargura y a veces hasta odio. Tiende a rechazar a la autoridad como una actitud propia, como una actitud natural de la persona. Satanás produce rechazo a la autoridad en el hombre por medio del engaño, haciéndole creer que su criterio propio es el verdadero, que es superior a los que son autoridad, que puede tomar sus propias decisiones sin consultar a otros, que es dueño de su propia vida, que a nadie le interesan sus asuntos. Los pasos que llevan al hombre a rechazar la autoridad son heridas, llevan directamente al mismo resentimiento. Este obviamente llevará a la amargura y al odio y por lo tanto la rebeldía. Un segundo elemento es que los resultados en el hombre, ¿cuáles son, mejor dicho, los resultados en el hombre por rechazar la autoridad? Hay graves consecuencias. Uno de los resultados más determinantes en el hombre por rechazar la autoridad tiene que ver con la separación de Dios.
puesto que la rebeldía es un pecado que Dios abomina. Ya lo leíamos en 1 Samuel 15, 22 y 23. Segundo, el hombre abre puertas de su vida para que entre el enemigo. Vea Levítico 26, 14 al 17. La persona rebelde se convierte en su propia autoridad. El rebelde se puede catalogar como un autoengañado. Puede caer incluso en la perversión sexual, tal como la fornicación, el homosexualismo, el incesto, la lascivia, la masturbación, el adulterio. El hombre se puede llegar a convertir en un esclavo de su propio cuerpo, de sus propios pensamientos, de sus intereses malsanos, lo cual obviamente le llevará al egoísmo. Obviamente que con este escenario podemos decir que el hombre es entregado a la carne y a sus propios deseos. Ahora, cuando uno lee en el capítulo 28 de Deuteronomio, se da cuenta de que la obediencia a la autoridad trae bendiciones. En la Biblia encontramos tantos ejemplos de desobediencia como de obediencia a Dios y a la autoridad delegada. Algunos ejemplos de obediencia y bendiciones recibidas. Jesús es el mejor ejemplo de la obediencia y recibió el precio de su obediencia hasta la muerte con la mayor exaltación, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual se doblará toda rodilla. Filipenses 2, 6 al 9. Otro ejemplo que podemos encontrar de hombres de Dios es Abraham, que por su obediencia fue llamado inclusive el amigo de Dios. Tenía fe en Dios y sus promesas. Su fe era por encima de todo razonamiento. Era sumiso, era obediente a Dios. En el caso de David, David era un hombre que tenía una obediencia completa a Dios, un corazón sincero, conocía y vivía bajo el principio de autoridad. La obediencia a Dios es inmediata, sin discusión o cuestionamiento. La obediencia a Dios es un acto de fe. Dios prueba la obediencia de sus siervos. Hay bendición en la obediencia aún a las autoridades delegadas. ¿Qué podemos concluir con esta enseñanza relacionada con el principio de la autoridad? Podemos aprender que la rebelión es un pecado que Dios abomina, pero es difícil erradicarlo puesto que requiere de un sincero deseo de romper con la vieja naturaleza y de una completa liberación de la raíz de rebeldía. ¿Cuáles son los pasos que podemos implementar para liberarnos y para ayudar a otros también a liberarnos de este yugo que representa la rebeldía? Primeramente, debemos reconocer el pecado de rebeldía en nuestra vida. Segundo, confesar ese pecado a Dios, arrepentirse delante de Dios, confesar delante de Dios, de someterse a las autoridades delegadas, en especial aquellas a quienes ha resistido como tales y se ha rebelado contra ellas. 5. Oración de autoridad para quebrantar y cortar toda raíz de rebeldía, para quebrantar todo yugo de espinas de rebeldía en la vida de las personas. Pedir a Dios nuevos patrones de pensamiento y conducta, así como un espíritu de humildad para la persona. Si aplicamos estos principios en nuestra vida, encontraremos una nueva dimensión espiritual llena de gozo, disposición y servicio, despojándolo de la carga pesada de amargura, crítica, resentimiento, odio y rebelión. Oremos.
Padre, en esta mañana oramos para que tú toques nuestros corazones, para que el fundamento, Dios, de tu fe, el fundamento de tu palabra, que nuestra obediencia sea tal a nuestras autoridades, a la fundamental y principal que tú representas. Tú eres la máxima autoridad en nuestra vida. Y por aquellas, Señor, autoridades que tú has puesto, que podamos reconocerlas como tales. Y si en mi vida no hay el reconocimiento sobre la completa, Señor, obediencia en torno a la autoridad que ha sido delegada en mi pastor, en mi líder, en mi maestro, en mi mentor, Padre, ayúdame a entender que debo ser obediente. Ayúdame, Señor, a reconocer mi pecado de rebelión, que yo pueda confesarlo delante de ti y me arrepienta. Y que una vez confesado delante de ti me someta a esas autoridades delegadas, oh Dios. Y que quebrantes con tu espíritu, todo espíritu de rebeldía en mí. Para, Señor amado, tener patrones de pensamiento y de conducta muy diferentes en torno a la autoridad que tú representas y las autoridades que tú has establecido por tu sola voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.